Las 10:30, las 9:30 en Canarias. La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cogemos el relevo de la linterna y continuamos aquí en COPE con la linterna de la iglesia en una semana en la que... Venga, confiésalo. ¿Cuántos minutos te has pasado esta semana buscando en internet las famosas gafitas para el eclipse? Que estamos todos igual, ¿eh? Hay una especie de obsesión colectiva por no perdernos el momento. Hay un término, de hecho, que se llama el FOMO. Es el acrónimo del inglés Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo que nos está invadiendo. Bueno, el eclipse es el tema de conversación en casa, en el trabajo, durante las vacaciones. Es como que nos fascina lo extraordinario y ver cómo algo tan inamovible como es el sol puede llegar incluso a desaparecer. Y a mí, de esto lo que realmente me ha llamado la atención no es el fenómeno en sí, que también, sino lo que estamos haciendo para verlo. Compramos unas gafas con filtros, con prismas especiales. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que si miramos a lo alto sin protección, nos vamos a destrozar los ojos. Y es curioso que para un evento que va a durar un suspiro, un nada, seamos tan precavidos. Y luego vayamos por la vida a pecho descubierto. Me explico. Piensa en tu día a día, en las noticias que nos abrasan también en el teléfono, con las alertas. Ese trabajo que te ahoga, con el que estás frustrado a lo mejor. El problema familiar que no sabemos gestionar. Seguro que más de una tarde has llegado a casa agotado, agobiado, con la cabeza que te va a 1000 por hora y la sensación de que todo te supera. Y quizás intentes mirar esos problemas de frente, incluso con soberbia, creyendo que puedes con todo, cuando la realidad es que acompañado todo es mucho más fácil. Precisamente de eso hablaba el Papa León XIV este jueves, esta semana, en Asís, charlando con un grupo de jóvenes franciscanos. Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna. Un chico de 27 años llamado Giovanni le hizo esta pregunta a León XIV. ¿Cómo se puede decir un sí para siempre a algo tan grande sin que te supere el miedo? Y el Papa, lejos de elevar el tono, se arremangó la sotana y le contestó como un amigo al que le pides consejo. Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa. Le dijo que en su propio camino, en sus momentos de duda, descubrió que amar es un camino que Dios camina con nosotros, que el Señor nunca lo ha abandonado. Les dijo que el secreto no es volverse inmune al miedo, sino descubrir que no estás solo en el proceso. Y ahí es donde se le encuentra el sentido, por ejemplo, a la oración, a hablar con Dios, a sentirte acompañado por Él. Porque rezar es aquello que te permite llegar a casa después de una jornada durísima, parar el ruido del mundo 2 minutos y mirar hacia adentro. No para huir de los problemas, sino para mirarlos con otros ojos. Y cuando se entiende eso, cuando uno se descubre acompañado por Dios en lo cotidiano, hasta los días más jorobados se vuelven distintos. La realidad dura sigue ahí, pero ya no te quemas al mirarla. Yo soy Álvaro Sáez, comenzamos la linterna de la iglesia. Y comenzamos ese repaso a la actualidad en la vida de la Iglesia, en la que León XIV no va a soltar el equipaje en este otoño. Esta semana el Vaticano ha informado que el Santo Padre va a viajar a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, 11 días en los que el Papa va a recorrer 3 países, Uruguay, Argentina y Perú. Este último va a ser especial, porque León XIV va a volver al país donde desarrolló su labor misionera y donde fue obispo de una de sus diócesis, de Chiclayo. Será el sexto viaje apostólico del Papa. El quinto será en Francia, del 25 al 28 de septiembre, y este viernes se ha dado a conocer su agenda en el país galo. La primera parada va a ser París, donde se encontrará con Macron, donde también va a rezar en Notre Dame. Luego se va a desplazar a Lourdes,
donde visitará a los enfermos acogidos en el Santuario Mariano, y finalmente estará en Metz, donde va a participar en un encuentro de reflexión sobre los valores fundacionales y espirituales de Europa, en el homenaje de uno de los grandes padres de la Constitución. De todo ello vamos a hablar un ratito con Ángeles Conde, la corresponsal de COPE en el Vaticano. También esta semana hemos seguido muy de cerca la situación en Ceuta, donde hace 8 días más de 70.000 personas cruzaron la frontera. El número de fallecidos no se sabe con exactitud. Algunas organizaciones, como Caminando Fronteras, hablan de hasta 141. Aunque la inmensa mayoría han regresado a Marruecos, se estima que más de 1.000 personas, si no más, no acompañados también permanecen en la ciudad autónoma. En un comunicado, Cáritas recuerda la obligación de tutelarlos. Por su parte, el obispo de San Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que durante años fue el responsable de migraciones en la Conferencia Episcopal Española, ha subrayado aquí en COPE, en Mediodía, que muchas de las personas que han llegado a Ceuta son subsaharianos, que huyen de la guerra, el hambre, la persecución. Para Xavier Gómez hay un trasfondo geopolítico detrás de esta crisis donde se instrumentaliza el sufrimiento humano. Políticamente en estos momentos, ¿no?, muchos partidos y al mismo tiempo gobiernos en Europa y en otros países utilizan la migración como arma electoral, creando una situación de miedo, una situación de desconfianza que despista también de otros temas que hay detrás, ¿no?, de otros factores que preocupan a la población, de los que no estamos hablando, ¿no? La crisis migratoria obligó a cancelar las fiestas de Ceuta, excepto la procesión de su patrona, Nuestra Señora de África, que el miércoles llevó esperanza y algo también de normalidad a los vecinos. Enseguida hablaremos con el administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, para conocer cómo se vivió esa procesión y cómo está Ceuta también una semana después. Dentro de justo un año, atento, nuestras miradas van a estar puestas, te lo digo en serio, en Corea, porque del 3 al 8 de agosto se va a celebrar la JMJ de Seúl. Los preparativos para la cita ya han comenzado. Se espera la participación de más de 1 millón de personas en los actos centrales, con una previsión de 5.000 peregrinos españoles. Esther Palma reside en este país desde hace 19 años y contaba aquí en COPE el país que se va a encontrar el Papa. Corea es un país, yo creo que ahora se conoce mucho por esa fama que tiene, ¿no?, del cine, de los dramas, del K-pop, muy desarrollado, un país muy dinámico, muy alegre, de mucha pasión, muy tecnológico. También, por otro lado, pues es un país dividido, un país que está todavía en un proceso de salir de una guerra, ¿no? Y crece la preocupación por las comunidades cristianas en Nigeria tras los nuevos ataques que se han producido en los últimos días en distintas regiones del país. El más grave tuvo lugar en el estado de Kogi, donde fue asesinado el pasado 29 de julio el padre Samuel, tras caer en una emboscada. El sacerdote fue atacado a machetazos por criminales armados en plena vía pública. Por su parte, durante la misa dominical en la parroquia de San José, la localidad de Cutajo, un grupo armado se llevó por la fuerza a 3 personas, a un seminarista, a un feligrés y a un catequista de la parroquia. Y es agosto, mes de vacaciones y también de fiestas patronales en prácticamente toda España. Una de las más emotivas se está viviendo estos días en Almonte, en Huelva, donde del 19 al 20 de agosto va a tener lugar el traslado de la Virgen del Rocío a su pueblo, una tradición que se repite cada 7 años. El pregón de esta fiesta lo ha protagonizado Carlos Herrera. El comunicador de Herrera en COPE emocionó a los asistentes al reivindicar el valor de una devoción que ha sabido transmitirse entre generación a generación. Además, agradecía a la Virgen la llegada de Marcos, su primer nieto. Nació mi nieto Marcos envuelto en el amor de sus padres y de quienes somos su familia. ¿Cuántas veces, Rocío, vine a suplicar a tus pies que todo fuera bien? Que Marcos llegara pleno de salud y con un pan de fe recién horneado debajo del brazo. ¿Cuántas veces más he vuelto, madre, para agradecerte que todo fuera así? Y para ofrecerte su sentimiento rociero del futuro, que le hará sentirse uno más de tus hijos. Y esta semana también se ha celebrado las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria. Su obispo, Juan Carlos Elizalde, invitaba en COPE a los jóvenes a vivir su fe sin complejos, poniendo de ejemplo a la selección española. Elisa López. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, en el día grande de las fiestas de la Virgen Blanca, ha pedido a los jóvenes que expresen su fe con la misma naturalidad que los jugadores de la selección española de fútbol. En una entrevista en COPE Euskadi, el prelado ha puesto como ejemplo la actitud de una generación de deportistas que no oculta sus creencias. Que esa expresividad de los jóvenes, por ejemplo, que aparecía en el Giro Católico de La Roja,
una generación de futbolistas que ya no esconde su fe. Bueno, pues que fuera algo habitual en la fiesta, sin rubor. Y eso implica también una manera moral de comportarse. Cuando decía Ferran Torres, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir. Lamine Yamal, musulmán, su imagen de rodillas sobre el césped rezando, es conmovedor. Sin demasiado filtro, lo expresan con naturalidad. A mí me gustaría que también eso, bueno, y es una tendencia a nivel universal. Se ha congratulado porque haya habido una gran participación de jóvenes y familias en los actos religiosos de las fiestas de Vitoria, pero ha confesado que esa realidad le interroga porque luego no observa esa misma presencia durante el año en las iglesias alavesas. Y queda un mes, menos de un mes, para que comience la Feria de Albacete y en su paseo ya está abierta la tómbola de Cáritas, que es todo un acontecimiento. Es una de las paradas obligatorias de cada visitante. Comprar boletos es un premio asegurado y a su vez ayudas a las personas y familias más vulnerables. Carmen Ródenas. Más de 800.000 boletos y entre ellos 180.000 premios directos. La tómbola de Cáritas vuelve un año más al recinto ferial de Albacete y lo hace con los tradicionales premios como completar la palabra Cáritas, estancias en casas rurales o varios sorteos especiales como un Fiat 500 o un viaje para dos a Roma. Detrás de cada papeleta hay mucho más que un premio. Es seguir financiando los programas de apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Unas 300 personas voluntarias trabajarán mañana y tarde para devolver la esencia que cada año vuelve al recinto ferial con motivo de la Feria de Albacete. Y como último apunte, en la feria del año pasado 2025 se agotaron todos los boletos a escasos días de que terminara la feria. Ya ha pasado más de una semana, ayer jueves se cumplía, de la llegada masiva de migrantes en Ceuta. Más que la cifra de esos 72.000 personas que llegaron, según el gobierno, me quedo con una cifra que publicaba esta semana la ONG Caminando Fronteras. 141 fallecidos. Un auténtico drama. Estos días nos hemos hartado de escuchar a políticos, pero también hemos escuchado a muchos vecinos, algunos con opiniones contrapuestas. Y hemos escuchado también a muchas de las personas que entraron a nado por ese espigón del Tarajal. Te puedes imaginar esa mezcla heterogénea de personas que, pues por alguna otra razón, decidieron arriesgar su vida, como esas 141 personas fallecidas, y llegar a España, cada uno con su historia. Pero de todo lo que se ha dicho y hemos escuchado esta semana, a mí personalmente, lo que más me ha emocionado ha sido esto. ¡Viva la Virgen de África! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Caballas! ¡Viva! ¡Viva la Alcaldesa Perpetua! ¡Viva! ¡Viva la Madre de toda la gente de Ceuta! ¡Viva! ¡Viva sus 6 siglos de historia! ¡Viva! ¡Viva Ceuta! ¡Viva! ¡Viva España! Porque esta semana era Nuestra Señora de África, eran las fiestas grandes de Ceuta, esas fiestas patronales que sí que han sido canceladas, pero el día de su patrona la gente quería sacar a la Virgen a la calle y el miércoles salió en procesión. Porque los propios ceutís lo necesitaban. ¿Qué tendrá la fe que cuando ocurren cosas que nos perturban nos agarramos fuerte a ella como a otra cosa? Hoy quiero preguntárselo también a una persona que por primera vez ha vivido esto en primera línea. Es don Ramón Valdivia, es el administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Don Ramón, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Gracias por acompañarnos esta noche en la linterna de la iglesia. Qué emocionante, ¿no? Estos sonidos que hemos escuchado. Bueno, eso fue la procesión en la antigua calle Larga, en Ceuta, y ciertamente fueron unos momentos muy impresionantes, ¿no? Estábamos todos rodeados de una gran población del pueblo de Ceuta que estaba apiñada en torno a su madre y maestra y patrona, la Virgen de África. Y ciertamente fue un momento muy, muy intenso. Yo diría que casi una catarsis es de experiencia, de sabernos que no estamos abandonados, que la Virgen nos cuida y que nos sostiene y que estamos en sus manos. Habrá quien nos escuche y dirá, vaya frívolos estos dos, con perdón, que están poniendo marchas y están hablando de procesiones cuando aún hay un auténtico drama en Ceuta. Pero
también la gente lo ha reclamado. Incluso estos días, usted que se ha podido desplazar allí, la gente pedía que, pese a que las fiestas patronales se hayan cancelado, ellos querían mantener esa normalidad y esa tranquilidad también que aporta la fe. Era una ocasión muy importante. O sea, no se podría entender la posibilidad de una nueva normalidad sin poder salir a la calle y hacer suya la calle, que era muy importante. Y la primera que tenía que estar allí era la madre, la vecina que vino con Enrique el navegante y que ha creado, bueno, en el corazón de todos los caballas, como les gusta llamarse a ellos también, para darles la esperanza y darles un paso, como diciendo, aquí estoy yo y no os preocupéis, que soy vuestra madre. Don Ramón, usted se desplazó de inmediato a Ceuta al conocerse la dimensión de las entradas. En términos prácticos, para poner negro sobre blanco, ¿cómo ha sido esa respuesta que ha dado la Iglesia a través de la red de parroquias que tiene, Cáritas, también el centro de San Antonio, ante todo esto que hemos vivido? Es decir, ¿cómo ha decidido responder la Iglesia? Bueno, el pueblo el pueblo cristiano de Ceuta ha expresado una madurez impresionante en cosas muy sencillas y pequeñas. La realidad es que somos 7 parroquias en Ceuta, muy, muy pequeñitas. Está el santuario y la zona centro, y después algunas parroquias, como suele suceder en todos sitios, más fuertes, y otras más pequeñitas y a veces hasta marginales, como pudiera ser en la parroquia de San Ildefonso en El Príncipe. Pero en el fondo la experiencia ha sido aglutinarse en torno a la fe y rezar. Y después también, como respuesta oficial, pues decidimos en los primeros instantes del jueves por la mañana, sin saber las dimensiones que íbamos a tener, bueno, pues saber que tendríamos que tener una respuesta de alguna manera y sufragar los gastos de esa respuesta pequeña. Yo entiendo que pueda generar dificultades, pero son personas que están a nuestro lado y que tenemos que acompañarlas, no podemos matarlas de hambre. Creo que ha sido una respuesta adulta y que genera también, como en todo corazón humano, pues los conflictos que nacen de los problemas. Claro. Porque el domingo pasado, precisamente, la colecta del domingo se destinó íntegramente a las migraciones, a la Delegación Diocesana de Migración. Las 7 parroquias de Ceuta. De las 7 parroquias de Ceuta. Las de Ceuta. Como un gesto también de ayuda, de sostenimiento. Bueno, pues no inmediatamente en ese momento, pero sabemos que vamos a necesitar esos recursos. Y después está el Centro San Antonio, que lo llevan los escalabrinianos, que son una orden específica que atienden migraciones y que ayudan, de alguna manera han estado ahí al pie del cañón también en un momento muy difícil y en una zona muy compleja también. Ya. Pero precisamente en ese momento de tensión que se vivieron en los primeros días de esta llegada masiva de inmigrantes, incluso hubo cristianos que hablaba de ese conflicto en el corazón y no entendían bien la decisión del obispado. ¿Cómo ha sido esa labor también de didáctica y de explicar cómo un gesto que puede suponer muy poco para el pueblo cristiano puede suponer tanto también para la gente que llegó? Bueno, la mirada nuestra es el Evangelio. Y el centro de la respuesta de cada cristiano nace del encuentro con el Señor. Álvaro, a mí me conmovió tomándome un café con unas personas de un barrio humilde, como una persona se quitó los zapatos y se la entregó a un chiquillo que estaba descalzo, delante mía. Entonces, simplemente ese gesto expresa un corazón que es más generoso incluso de lo que podamos tener delante, de la ideología que podamos tener. Yo creo que también ha habido y sigue habiendo una lucha entre la realidad y la ideología. Y entonces es bueno centrarnos en la persona que tenemos delante, con inteligencia y al mismo tiempo con serenidad. Lo que está claro es que la capacidad de la ciudad autónoma de Ceuta es
limitada. Yo no sé también cómo ha vivido usted como pastor de esta diócesis esa coordinación constante que ha tenido que existir entre la ciudad, entre el gobierno central, también con la diócesis poniendo todos los medios que tenía allí en Ceuta a disposición de los que más lo necesitaban. No sé cómo ha visto también todo ese entramado. Digamos que es otra pata de la forma con la que se ha respondido en la Iglesia a esta situación. Y la primera era la de tener claro que nosotros nos poníamos a disposición. Nos hubiera gustado tener un mando único para poder responder a las iniciativas que nos hubieran sugerido. Uh-huh. Pero dentro de lo que cabe hemos ido respondiendo y sobre todo atendiendo y coordinando todas las acciones. Entonces, las propuestas de la ofrenda floral y la procesión pues se fue articulando con el gobierno de la ciudad y con la delegación del gobierno también. Todos vieron bien el planteamiento que nosotros estábamos haciendo y ellos aceptaron sin ningún problema lo que luego se ha desarrollado con una normalidad que creo que va a dar estabilidad al pueblo de Ceuta. Uh-huh. Está claro que lo que hemos vivido estos días excede lo únicamente migratorio. Estamos claramente ante una crisis humanitaria que se está viviendo ahora mismo en Ceuta, cuando es incluso muy difícil descifrar las personas que se han quedado aún en la ciudad autónoma. Esta semana, don Ramón, hemos leído términos como el de guerra híbrida, incluso el de biopolítica. Yo no sé si usted también coincide en el análisis de que se ha usado a personas con fines políticos. Indiscutiblemente. Entonces yo creo que el origen que en un principio pensábamos que era una situación migratoria ha ido mutando a un problema que ciertamente es política internacional y de juegos, intereses que nacen de la corrupción, indiscutiblemente. Y esa utilización de personas, pues estoy convencido de que tendrá una repercusión en las manos de Dios que hará justicia, seguro que sí. Uh-huh. Me va a permitir que le pregunte también por una cuestión personal. ¿Usted cuando empezó a recibir las noticias de lo que estaba ocurriendo en Ceuta? Porque de la llegada de migrantes ya veníamos informando, al menos los medios de comunicación, y allí la gente de Ceuta lo estaría notando, que poco a poco, a lo largo de la semana, iban llegando cada vez más gente o una cifra inusual de personas. Evidentemente nadie pensaba que lo que ocurrió entre el miércoles y el jueves iba a ser así. ¿Usted cuando empezó a recibir esos primeros WhatsApps o le empezaron a llamar por primera vez desde Ceuta, ¿usted qué sintió? No sé si sintió que le superaba la situación o que no sabía qué hacer. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, uno va teniendo su agenda y va respondiendo a la agenda, pero en un momento determinado ya percibe que es muy importante estar presente en el pueblo. Entonces, pues, decidí aquello y me fui inmediatamente. Cuantito podía hacerlo, pues me monté en el barco y me fui para Ceuta. Uh-huh. Allí en Ceuta ya nos ha contado una de esas cosas que le emocionaron, esa persona que entregaba sus propios zapatos delante de usted a un migrante de los que llegaron a nado. ¿Por qué cree que también es importante que estas muestras también de cariño anónimas, de una caridad silenciosa, se cuenten y se expresen y lo veamos también manifestado en ese pueblo de Ceuta? Porque parece, ¿no?, como que todo se ha politizado y todo lo que no sea una bronca o una discusión no es noticia. Bueno, los papas están hablando de la cultura del encuentro. Y hay veces que esos encuentros son encuentros extremos y de alguna manera urgentes. Y tenemos que responder de una manera inmediata. Y hay gente que tiene un corazón preparado para esa capacidad de acoger a la persona que tienen delante, más allá de las repercusiones extrapersonales que puedan tener. Uh-huh. Entonces creo que contar esos hechos nos ayudan a ir preparando también nuestro corazón a lo urgente. Uh-huh. Por cierto, el Papa se acordó de Ceuta en el Ángelus del pasado domingo. ¿Usted cuando escuchó
que el Papa había Nadie mencionado. Nadie puede imaginarse el bálsamo que ha supuesto las palabras del Papa. Porque en un momento determinado donde pensábamos que podíamos estar abandonados, las palabras del Papa colocan de nuevo a Ceuta en el corazón del mundo. Entonces fue muy importante que el Santo Padre pronunciara aquellas palabras que nacían también del corazón. Ahora el reto, don Ramón, y ya vamos terminando, ahora el reto es, por un lado, ¿qué pasa con todas esas personas que por una razón u otra siguen en Ceuta? Algunas de ellas muy mal atendidas, porque la capacidad de la ciudad autónoma es la que es. Muchos de ellos, una cifra también indeterminada, son menores. Y luego, por otro lado, ¿cómo podemos también evitar que esto vuelva a suceder? O quizá nos tenemos que acostumbrar a que cíclicamente este tipo de fenómenos vayan a pasar. Bueno, yo creo que desde la Iglesia nosotros podemos dar una respuesta que es consolar a mi pueblo, sostenerlo. Mi pueblo de Ceuta es muy peculiar porque es un cruce de cultura, de religiones, pero son todos personas. Entonces, de repente una entrada así y luego la salida masiva también, pero han dejado personas que están allí, que quieren quedarse. Han venido también muchos que han sido, sobre todo subsaharianos, que han aprovechado toda esta situación para entrar y que han recorrido un camino impresionante para poder llegar y buscar un horizonte más adecuado. Otros vienen de una situación de Marruecos muy complicada. Entonces ahora yo creo que nos queda un trabajo de atender, de escuchar, de restablecer las heridas que tenemos todos de alguna manera, de ofrecer confianza. Creo que la responsabilidad política que tienen los que tienen la posibilidad de salvaguardar la seguridad nacional es muy importante. Se debe de ofrecer seguridad y estabilidad. Somos España y entonces creo que tendríamos que hacer un trabajo común que supone una oportunidad de nuevo de saber, como dice el Papa León en Magnifica Humanitas, ¿no?, qué ciudad queremos construir. La Babel o una ciudad que está destrozada, pero que Jerusalén puede resplandecer. Y yo quiero apostar por esta segunda. No quiero quedarme simplemente en lenguas que nos confunden y que nos dispersan. Don Ramón Valdivia, administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta, gracias por atendernos esta noche en la linterna de la Iglesia y mucho ánimo también ahora con esa labor de acompañamiento tan importante como la que siempre realiza la Iglesia en cada momento, pero en esta vez acentuado cuando hay más necesitados. Gracias por acompañarnos esta noche. Álvaro, a mí me gustaría dar un segundo las gracias a toda Ceuta, especialmente a la Iglesia que está en Ceuta, con su pequeña y gran corazón para que puedan seguir sosteniendo a nuestro mundo. Son personas geniales y de una fuerza y de una fe que desborda también todo. Entonces, desde aquí mi agradecimiento a todos ellos. Don Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro. Gracias. Y enseguida, aquí en la linterna de la Iglesia, nos vamos hasta el Vaticano y conocemos la historia de un auténtico personaje, de Miguel Maurí. Buen día. ¿Tienes algo que decir? Busca la linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope. Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo. Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no? Allá tenemos un consejo específico. Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde. Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Pero yo dije, esto es bisutería, pero además... Al verlo, ¿verdad? Con Cristina López Slichting.
Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es.